Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Mi nombre es Greg Sherwood. Me hace feliz tener conmigo hoy al escritor y profesor, el Dr. Eldon Taylor. Eldon Taylor, como probablemente sepan, ha sido premiado por el New York Times como autor de superventas de más de 300 libros, vídeos y audios. Es el inventor de la tecnología patentada como diálogo interno, Inner Talk, y es también el fundador y presidente de Investigación de la Consciencia Progresiva, Progressive Awareness Research. Se le considera un maestro de la mente y un experto tanto en hipnosis como en comunicación del subconsciente. Es miembro de la Asociación Americana de Psicoterapia, American Psychotherapy Association. Y es un conferenciante muy solicitado. Sus libros y su material audiovisual han sido traducidos a más de una docena de lenguas y ha vendido millones de ejemplares en el mundo entero. Dr. Eldon Taylor, muchas gracias y bienvenido a esta sesión de la Cumbre Mundial de Hay House. Es un placer, Greg. Estoy muy contento de poder hablar de este tema. Bien, ¿sabe usted que el objetivo de estas horas, en las sesiones de la Cumbre Mundial de Hay House, es dar a todos aquellos que quizá comprenden en alguna medida su trabajo o que incluso lo han seguido durante años, una oportunidad para que en el corto espacio de una hora puedan adquirir algún medio, algún sistema, algunas orientaciones que puedan poner en funcionamiento en sus propias vidas? Sé muy bien que usted conoce muchísimos procedimientos adecuados para ello y que, de hecho, el principal objetivo de su carrera profesional es ayudar a la gente a cambiar y a conseguir mejorar de una manera clara su vida. Me ha llamado la atención y estoy seguro de que lo mismo pensarán muchos de nuestros oyentes. Una de las frases que he visto en uno de sus libros, justamente en uno que acabo de leer, y que dice: «Nuestra propia inseguridad es nuestro mayor desafío». Creo que muchos de nosotros, cuando escuchamos a grandes oradores como usted y leemos libros como los que usted escribe, nos emocionamos y encontramos inspiración en sus palabras, pero no conseguimos del todo poner en práctica sus consejos porque me pregunto, y por eso estoy tan interesado en su trabajo, si no hay algo en nuestro subconsciente, algún grado de inseguridad que nos impide conseguir el optimismo y las esperanzas que podríamos obtener en nuestra vida, optimismo y esperanzas, de los que precisamente habla usted en su último libro. Gracias, Greg. En realidad podríamos decir que todo eso que dice es un problema que tenemos como metido en una cáscara de nuez. La gente es capaz de mencionar distintos motivos que les impiden conseguir el éxito. Así, por ejemplo, algunos pueden decir que es una cuestión de tiempo, otros que no les ha llegado todavía la oportunidad, que esto o aquello, y así hasta el infinito. Nada de eso tiene gran importancia porque lo más importante es que para triunfar tenemos que saber quiénes somos y cuáles son nuestros límites. Tenemos que aprender cuáles son nuestras creencias y es importante saber por qué motivo las tenemos. Parece algo obvio e incluso estúpido el decirlo, pero cuando vamos más allá de lo que es superficial, la verdad es que no tenemos ni idea de lo poderosa que es nuestra mente. Una de las cosas que vengo haciendo a lo largo de los últimos 30 años es reflexionar en torno al modo en que nuestras creencias influyen en nuestras vidas. Y no estoy hablando de creencias religiosas, hablo de nuestras opiniones sobre la vida en general. Hace unos 30 años experimenté un cambio en mi vida profesional. Por aquel entonces yo era criminalista y me pasaba el día poniendo en práctica distintos métodos de detección de mentiras, supervisaba investigaciones, incluso llevaba a cabo sesiones de hipnosis médicas, y muchas veces me preguntaba por qué hacía la gente esas locuras. ¿Por qué las personas actuaban de esa forma autodestructiva, tan perjudicial para ellas mismas? No tenía sentido para mí. Claro que sí, es lo mismo que pienso yo. Indudablemente, la mayoría de nosotros no somos delincuentes, pero creo que todos pensamos lo mismo acerca de lo que podemos llegar a hacernos a nosotros mismos y a nuestros amigos y familiares. Desde luego. Además, créame, a veces vi gente que... Quiero decir, si usted ha tenido un accidente, por ejemplo, si alguien ha entrado en su casa a robar, o ha perdido algo, o ha sufrido un robo, no se puede elegir a una o dos personas para que pasen por el test de detección de mentiras. Según nuestras leyes, el funcionario encargado debe traer a todo aquel que haya tenido acceso al lugar. Vaya. Así que muy a menudo ocurría que hablaba con personas que eran muy honradas, pero comprobaba por las reacciones que tenían cuando se sometían al test
que nos estaban engañando. Bueno, pues para descartarlos como implicados en un robo de importancia, yo tenía que encontrar esos otros factores que les hacían reaccionar de ese modo. Y esos otros factores eran muy variados. Bueno, estaba claro que ellos no se habían llevado los $3.000 que faltaban, pero lo que sí que habían hecho es dejar pasar a sus amigos al teatro sin cobrarles. O a lo mejor, lo que sí que habían hecho es abusar de la barra libre de un bar. O habían robado, es cierto, pero hace 1000 años, gasolina, a su vecino, que era agricultor. Y eso es lo que ocurre, que uno siempre puede tener invariablemente una larga lista de hechos que empañan nuestra integridad en cualquier intento o propósito que nos planteemos. El problema es que nuestras investigaciones han probado que mentir, aunque sea una sola vez, es malo para nuestra salud. Sin duda. Volvamos a los resultados de las investigaciones. No hay duda de que la integridad es una herramienta muy importante en nuestras vidas, pero no es un tema del que oigamos hablar a menudo hoy en día. Llegar a saber quiénes somos, Greg, quiénes somos de verdad, implica que debemos averiguar cómo hemos llegado a ser lo que somos y cuáles son nuestras creencias. La gente, por ejemplo, no entiende que en la actualidad tenemos conocimientos muy sólidos que nos explican por qué un individuo, por ejemplo, una persona con trastornos de personalidad múltiple, en una de sus personalidades puede tener los ojos azules y después chasquea los dedos y cambia de personalidad, y su color de ojos es marrón. La verdad es que cuando leí que ocurren cosas así, me costó creerlo, Eldon. Pues ocurren. Quiero decir que cuando yo iba al colegio y me educaron, bueno, pues yo creo que no me he distanciado mucho del que era, y a usted le ocurrirá lo mismo. Sí, me parece que crecimos dentro de la misma generación freudiana. Sí, de creencia obsoleta, me imagino, ¿no? Así es. Ya sabe, se nos decía que nuestro ADN estaba rígidamente conectado, que no había manera de cambiarlo, y eso era todo. Nos enseñaban otras muchas falsedades, como que los test de inteligencia eran inmutables, o que no existía la neuroplasticidad. Creo que la palabra ni existía por aquel entonces. Lo único que nos decían era que las células de nuestro cerebro empezaban a morir a la edad de 32 años aproximadamente, y que no podían regenerarse después. Sí, en efecto, hay un montón de creencias injustificadas que remontan a esa época, pero lo más importante es que muchas de ellas persisten y mucha gente no se da cuenta de que la estructura de sus creencias influye en su cuerpo mucho más de lo que se imaginan. Es decir, piensen de este modo. Lo único que ocurre cuando un paciente con trastornos de personalidad múltiple cambia de personalidad y ya no es más tiempo Susan, sino Susie, es que lo que él cree acerca de quién es, su memoria de quién es, ha cambiado. Esto es lo único que cambia, su propio conocimiento de sí mismo. Tenemos pacientes que no es que ya cambien de color de ojos, es que, según nos dice Talbot, un individuo que tiene un enorme hematoma en su brazo derecho, incluso deja de tenerlo tan pronto como cambia de personalidad. Uno de mis ejemplos favoritos que ilustra el poder del que estamos hablando es la conclusión a la que llega David Phillips, de la Universidad de San Diego, en California. Es un estudio que ha llevado a cabo. Lo que Phillips hizo fue decir, veamos, si la mente tiene tanto poder, si nuestra capacidad de creer tiene tanta influencia en nuestra salud, bienestar y longevidad, tengo que ser capaz de cuantificarlo. ¿Qué pasaría si voy a China, en donde creen firmemente en su sistema zodiacal y astrológico, hasta tal punto que no solo te dicen cuál será tu vocación, sino ¿de qué te vas a morir? Así pues, si estudiamos las personas que han nacido bajo un signo del zodiaco que dice que morirán de cáncer, ¿cuántos morirán efectivamente de cáncer? De manera que Phillips se fue a China y recopiló estadísticas que hacían referencia a años pasados. Estudió todas esas estadísticas y vio que había una correlación entre unos datos y otros significativa, absolutamente abrumadora. Si alguien había nacido bajo un signo según el cual viviría una larga vida y podía dormir tranquilo, no parece que importara lo que hiciera. Esa persona vivía una larga vida y dormía tranquilo. Pero si nacía bajo un signo según el cual moriría de un ataque al corazón, resultaba que se moría precisamente por esta causa. Fíjese en los ensayos llevados a cabo con el placebo. Claro, cuando yo iba al colegio, y usted también, se nos decía que alrededor del 20% de los pacientes iban a responder positivamente al placebo. Hoy en día, sabemos que el placebo puede ser más beneficioso que lo que llamamos medicina. Pero es que hemos aprendido más cosas. Nuestras expectativas en torno al placebo
tienen tanta fuerza que si yo administro una simple pastilla blanca como una aspirina, un 20 o un 25% de los pacientes creerán que es una aspirina, pero si la pastilla lleva grabada alguna letra, su efecto será mayor. Y si en lugar de pastilla damos una cápsula, todavía mejor. Y si además le ponemos un color a la cápsula, en función del color que sea, el efecto será más poderoso todavía. Y si presentamos la cápsula en un envase muy llamativo, entonces todavía más. Si en lugar de darle una cápsula le ponemos una inyección, usted podrá comprobar que lo que ocurre después tiene mucho que ver con el grado de expectación que tiene usted en su mente sobre el poder que ejercen este tipo de medicinas. Expectativa que está basada en el hecho de que le han programado para tener confianza en algo que tiene que ver con la eficacia, el coste y el modo de aplicación. No estamos hablando de algo psicosomático, es algo que está actuando de una manera fisiológica completamente real. Es fácil, pues, comprender que lo que nosotros creemos ejerce una influencia enorme en nuestras vidas, en nuestro bienestar, en nuestra longevidad. Es algo que la mayoría de la gente sabe a partir del sentido común. Esa es la importancia de nuestras creencias en todo lo que tiene que ver con nuestros éxitos, con nuestras relaciones con los demás, con el mundo en general. Experimentamos, ¿sabe?, lo que llamamos el efecto Pigmalión. Cojamos, por ejemplo, a un estudiante. Me encanta este tipo de historias. Háblenos de este ejemplo, va a ser curioso. Bueno, tomemos el caso de un estudiante que puede que sea uno con problemas de aprendizaje. Lo separamos de su profesor habitual y se lo encomendamos a otro diciéndole que es un estudiante especialmente dotado. Ya sabe, su comportamiento puede resultar un poco raro, pero hay niños superdotados. Lo hemos identificado con el test de inteligencia y se lo estamos confiando a usted. Es un joven prodigio. Y lo que ocurre es que puede confiárselo a ese profesor y como él está convencido de que el estudiante es lo que él cree que es, un año más tarde, al final del curso escolar, lo que usted tiene es un estudiante que no solo ha dejado de tener problemas de aprendizaje, sino que además es el primero de la clase. A esto lo llamamos el efecto Pigmalión. Lo que sucede, bueno, una de mis historias favoritas es de mi época, tiene que ver con Roger Bannister. Bannister decidió que iba a correr 1 milla en menos de 4 minutos. Por supuesto que todos los médicos especializados en medicina deportiva se pusieron en pie para decirle que aquello era imposible desde un punto de vista físico, que no podía ser. Bueno, pues él, a pesar de todo esto, lanzó ese desafío, que correría la milla en menos de 4 minutos, y salió en un montón de periódicos. Y por supuesto, hubo historiadores que afirmaron que los griegos ya habían intentado superar la milla en 4 minutos, y que pusieron animales salvajes a correr detrás de los que lo intentaban, pero aún así no lo consiguieron. Así que era algo que nadie podía hacer. Bueno, pues Bannister rompió esa barrera, y fue una maravillosa hazaña. Dígame, porque yo... Espera un minuto. Esto es... De acuerdo, siga. Lo realmente llamativo de la historia del récord de Bannister en la milla de los 4 minutos es que solo un mes más tarde su récord fue superado y que 3 años después un buen número de corredores corría la milla por debajo de los 4 minutos. ¡Increíble! De manera que parece que al final lo que pensaba Bannister se trataba de algo que pensaba mucha gente y no solo una persona. Siga usted con lo que quería decir. Solo quería decir que como he crecido en la misma época que usted, puedo recordar perfectamente que se nos decía que los 4 minutos de la milla tenían que ver con la fisiología del cuerpo humano, que no había manera de superar ese tiempo. Obviamente él demostró que era posible, y la idea de que esa creencia pudo ser rebatida indica, oh Dios mío, que todo es más que relativo, incluso aquello que está más enraizado en nuestra cultura. Si realmente pones todo tu empeño en ello, puedes conseguirlo, puedes correr por debajo de los 4 minutos. Y de repente la idea establecida, que todos teníamos, cambia y muchas docenas de personas pueden alcanzarlo y conseguir la misma hazaña. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puedo aplicar estas cosas en mi vida? Y decir, de acuerdo, Eldon, lo comprendo que estás diciendo que nuestras creencias no son más que algo concreto y rígido. Nos las tomamos muy en serio como placebos o como reglas acerca de lo que nuestros cuerpos pueden o no hacer, pero personalmente sé muy bien que tengo certezas que me limitan y que me parecen verdaderamente reales porque me las han inculcado mi madre o mi padre o mi entorno cultural o lo que sea. ¿Cómo empieza usted a liberarse de ellas, especialmente de las creencias que limitan nuestras posibilidades?
Bien, creo que se trata de un proceso sencillo, asentado, por así decir, sobre 3 patas. La primera de estas patas tiene que ver con que comprendamos la naturaleza de las limitaciones de nuestras creencias. Y lo podemos hacer analizando el fluido de nuestra consciencia, lo que yo llamo nuestra conversación interna. Muchísimas veces en mis seminarios, para poner un ejemplo, utilizo un ejercicio que voy a compartir con ustedes ahora. Si preguntamos a nuestro público, ¿cuántos de ustedes querrían ganar $1.000.000 este año en sus negocios? Todos. Todos levantan las manos. Yo también levanto la mía, Eldon. La levanto. De acuerdo. Ahora si les decimos, ¿entienden lo que les digo? Van a hacerse con $1.000.000. Van a ganar $1.000.000. No van a ganarlo en la lotería, es decir, tendrá usted que hacer algo diferente de lo que ha hecho hasta ahora. Va a tener que asumir probablemente riesgos. Puede que tengan que pedir un crédito. Puede incluso que tengan que hipotecar sus casas. Puede que empiecen un nuevo negocio, que tendrán que hacer algo para ganar ese $1.000.000. Y todo comenzará con la certeza de cada uno de ustedes de que lo conseguirá. De modo que quiero que se digan a sí mismos, despacio, creyéndoselo en voz baja para ustedes mismos. Este año voy a ganar $1.000.000. Y sabes, Greg, solo han pasado unos segundos, pero ya puedo ver sonrisas en las caras de las gentes y cabezas que asienten. Y esto es porque lo que ocurre es que cuando uno se habla con sinceridad, puedes tener una conversación que ya has tenido con anterioridad. Y puede decirse, claro, seguro, ¿y qué es lo que vas a hacer? ¿Robar un banco? Porque tu certeza más íntima no cree que tengas capacidad de conseguirlo. En un segundo nos llega, y obviamente si crees que no vas a ser capaz por la razón que sea, está claro que no lo vas a conseguir. En cambio, si tuvieras a Bill Gates en la misma habitación, sabes que su proceso mental sería algo así como, bien, $1.000.000 cubre al personal que está a mi servicio. Hay una diferencia enorme en cómo vemos cada uno de nosotros las cosas. Y si analizamos al detalle el fluido de nuestra consciencia, obtendremos una reacción directa a lo que de verdad creemos. De manera que cuando nos decimos a nosotros mismos, valgo para esto, estoy preparado para hacerlo, y lo creemos de verdad, lo que conseguimos es que de nuestro interior rebote hacia nosotros la afirmación, ya está, vea por ello, y no, ya, ¿qué quieres decir? Bueno, ¿para qué? ¿Te acuerdas de cuándo? Y ese tipo de diálogos. De esta manera nos vamos dando cuenta, esta es la primera pata sobre la que asienta el proceso del que he hablado. Después tenemos que reinventarnos, esta es la segunda pata. Me he pasado años y años haciéndolo y por supuesto de esto trata la Inner Talk, diálogo interno. Hay maneras de reciclarse mediante las afirmaciones. Louis Hay, claro, fundó la Hay House, basándose en la fortaleza del poder de las afirmaciones. Las afirmaciones que nos dicen a nosotros mismos que somos buenos una y otra vez. Mediante la repetición, la respuesta, tienen mucha eficacia. Desgraciadamente, hay aspectos del comportamiento humano, de la personalidad humana, diría yo, que no son una ayuda para estas afirmaciones. Menos mal. Me alegra saber que está usted dispuesto a admitirlo, porque pienso que hay muchas personas que, como yo, lo han intentado y que lo han conseguido hasta cierto punto, pero que se sienten como si hubieran tropezado con una pared de ladrillos que ellos mismos han levantado, y no sé si usted lo llamará dudas internas en torno a nosotros mismos, o comportamiento autodestructivo, o únicamente creencias nocivas, rígidas y concretas. Bueno, podemos tener distintas estrategias para afrontar este tipo de situaciones. Déjeme que le ponga un ejemplo de la vida real para que podamos profundizar en esta idea juntos. Cuando yo era pequeño, quería ser cantante. Iba a ser el siguiente Wayne Newton. Solía ver con mi familia ese programa tan famoso que se llamaba Hit Parade. Y había una canción que me encantaba. Se llamaba Vaya con Dios. Y yo la cantaba y practicaba una y otra vez. Por tiempo después, resulta que nos reunimos en Wyoming y mi madre me empujó al centro de la habitación porque la familia de mi padre era de menos cultura y la de mi madre era, digamos, una familia de cuello blanco y no siempre se llevaban bien. Mi madre en un momento determinado vio que podía iniciarse alguna discusión y quiso cortarla por lo sano. Y por eso me empujó. Bueno, me colocó en medio de ese grupo de personas tan serio y dijo, «Mi hijo canta». En ese momento se me quebró la voz. Salí de la habitación con lágrimas en los ojos. Fue un momento en el que me quedé petrificado, ¿sabe? Tuve que haberme dicho en algún nivel interno, ya está, no soy Wayne Newton, no voy a volver a hacerlo más. De acuerdo, no volvamos hacia atrás.
en lugar de tener 6, 7, 8 años, o los que tuviera en ese momento. Ahora estoy investigando en la prisión del estado de Utah, y estamos trabajando en la manera en la que los internos deben hablarse a ellos mismos y reducir su carga de hostilidad y agresividad, interrumpiendo quizás su grado de receptividad, ¿de acuerdo? El trabajo que estamos haciendo está generando expectación y está teniendo mucho éxito. De hecho, el sistema penitenciario lo está asumiendo, lo está poniendo en práctica. Un amigo mío, William Guillory, me dijo: «Hey, Eldon, me encantaría que compartieras tu trabajo con un grupo de mis mejores alumnos en la Universidad de Utah». «Por mí encantado, Bill. ¿Cuándo sería?». Me lo dijo y yo le pregunté: «¿Dónde será la reunión?». Y él me dijo: «En el Kingsbury Hall». «¿Y por qué en el Kingsbury Hall, William?». Saben ustedes que en el Kingsbury Hall hay 1.200, quizá 1.500 asientos, y normalmente un grupo de los mejores alumnos suele ser pequeño. Por ejemplo, un grupo de 30 sería enorme en este caso. Y él me dijo: «Oh, es que sucede que los químicos negros de América están en la ciudad y, como sabes, yo soy su presidente, y me gustaría que te escucharan ellos también. Esto supondrá que habrá unos 800 químicos brillantes en tu charla». De repente se me hizo un nudo en el estómago. En esa ocasión, Greg, no podía decirte por qué, pero esa mañana conduje hacia el Kingsbury Hall, pero me detuve y me bajé del coche porque no era capaz de controlar los temblores del vehículo. Me quité el chaquetón y la camisa blanca de manga larga y me di una vuelta por la parte delantera porque para mí era evidente que tenía un neumático pinchado, por lo que no me era posible ir hasta allí. Después me volví a meter en el coche y me alejé. La verdad es que los temblores los causaba yo mismo, que estaba simplemente aterrorizado. Vaya, vaya. Tuvieron que pasar meses antes de que pudiera contarle a William lo que pasó de verdad. Pero por una feliz casualidad, no mucho tiempo después, un actor me preguntó si podrían usar la tecnología de la Inner Talk, diálogo interno, para ayudarles a superar el miedo escénico. Así que, como haría un buen estudiante de ciencias, diseñé un perfil que fuera exclusivo para los pensamientos que recorren la mente de quienes tienen esa ansiedad ante una representación escénica. Lo puse en un programa, dejé mi despacho tarde la noche del viernes y conduje hasta una habitación que había reservado. Entré, ya tarde en ella, y decidí que tenía que contrastarlo y repasarlo. Oí el programa antes de enviarlo el lunes siguiente. Me senté en mi cama y me recosté para repasar algunas notas y me quedé dormido. ¿A qué no sabe qué pasó entonces? Pues que soñé con el día de la reunión de Wyoming y con mi madre. ¡Increíble! En otras palabras, volví a revivir aquella experiencia. Me puse tieso en la cama y supe inmediatamente cuáles eran las afirmaciones que teníamos que utilizar para neutralizar la ansiedad escénica. En ese momento, entendí por qué me daba pánico hablar en público. Era por esa experiencia. No lo hubiera descubierto, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación en estos momentos. De manera que imagino que usted estará... Ahí está el asunto. Cuando eres pequeño puede pasar que te asusta algo. Tu habitación está a oscuras y hay como un coco en el rincón y llamas a tu madre, a tu padre: «Venid», y ellos encienden la luz y te das cuenta de que no hay nada, que ha sido la manera en que has dejado la ropa encima de la silla o de la puerta, ¿sabes? Te ríes, ellos también se ríen, cierran la puerta, apagan la luz y se van. Apagan la luz con alegría. Después cierran la puerta y se van. Todo está bien. La imagen, el cuerpo que formaban las ropas, sigue estando ahí, en la habitación, pero hay una diferencia enorme. Ahora tú sabes de qué se trata. Y como lo sabes, has perdido ya el poder que tenía sobre ti. Y así, lo que yo trato de explicar es que muy a menudo nosotros tenemos que hacer esos descubrimientos para poder sentirnos libres. Por muchas afirmaciones que te hagas a ti mismo, no vas a cambiar eso. Puedes hablarte a ti mismo hasta la extenuación. Tengo que ser positivo, confío en mí mismo, voy a dejar de temblar, voy a dejar de temblar. En fin, sabe, cosas así. Simplemente lo que tenemos que hacer es ese descubrimiento del que hablaba antes. Una de las herramientas que yo he hallado, bueno, realmente hay dos herramientas muy eficaces. Podemos tratar de ellas, pero antes he dejado lo que había considerado que era la segunda de las patas que he mencionado. Bien, hay dos herramientas muy eficaces en esta cuestión. Y son la información subliminal y las afirmaciones. Pero a menudo estos conceptos son expresados de una manera muy oscura. Tengo mis dudas en torno a la información subliminal, porque no todo lo subliminal es lo mismo exactamente. Así, si uno puede tratar la información de una manera que la mente consciente
sea incapaz de discriminar y, por tanto, de una manera en que ella sea incapaz de argumentar contra esa información, si uno puede poner esa información en su mente, si puede hacerlo mediante algo que nosotros llamamos sombreado en nuestra técnica diálogo interno, inner talk, si uno consigue poner esa información en su mente, entonces uno está ya poniendo en marcha su conversación interior. El otro método es la utilización de la hipnosis, un método ciertamente muy eficaz. Se puede hacer con ella muchos descubrimientos, pueden revelarse muchas cosas, pueden programar en gran medida lo que deseas que sean tus creencias mediante el uso de la hipnosis. Y la tercera, ¿puede alguien hacer eso? ¿Alguien que esté de acuerdo? ¿Podemos de hecho hacerlo por nosotros mismos? ¿O es algo para lo que no tenemos que acudir a un hipnoterapeuta profesional? Bien, ¿sabe usted? La respuesta a su pregunta es que la mayor parte de los casos sí que puede uno hacerlo por sí mismo. De todos modos, si la cuestión es un problema de salud de importancia, siempre es recomendable acudir a un profesional sanitario. Pero si de lo que estamos hablando es de motivación, de pérdida de peso, de dejar de fumar, si estamos hablando de confianza en uno mismo, de entusiasmo, en definitiva, si nos referimos a problemas tales como el problema de hiperactividad y de atención, o de eliminar una verruga, entonces sin duda alguna estamos hablando de problemas que se pueden remediar en casa, sin acudir a nadie, porque la autohipnosis es un instrumento muy eficaz contra todos estos problemas. Sin embargo, una vez dicho esto, es curioso que usted diga, ¿es interesante que vayamos a un profesional? Y es que la verdad es que vamos cada día a un profesional, y eso mismo es una parte importante del problema al que nos enfrentamos, ¿sabe usted? La gente se sienta delante del televisor y no se da cuenta de lo importante que es el tiempo que dedica a estar delante del televisor. Lo sabemos por investigaciones muy profundas. Yo le pongo a usted, George, o a cualquier otro, sentado delante del televisor y le ofrezco $500 para que se siente ahí y permanezca en lo que se llama consciencia normal beta. Si monitorizamos su actividad cerebral, básicamente serán 3 los estados por los que usted atravesará. Probablemente son 4, pero en el cuarto estado no se es capaz ya de ver activamente. El primer estado es el estado beta. En él hay aproximadamente de 15 a 30 ciclos por segundo de actividad cerebral en cualquier propósito o intención. El estado alfa presenta de 8 a 14 ciclos. Es el estado de cuando usted se encuentra en hipnosis. Es el de cuando está meditando. Es un corte legal, esa es la manera subjetiva por la que técnicamente nosotros identificamos o definimos el estado de hipnosis. Simplemente se trata de una alteración del estado usual de la actividad cerebral. Se llama, pues, alfa. De 8 a 14 ciclos por segundo. Cada vez que tenemos un sueño o movimientos rápidos de ojos, estamos en alfa. Cada vez que nos quedamos dormidos, esa especie de estado de abatimiento en el que nos estamos quedando dormidos, o bien el estado en el que estamos cuando nos vamos despertando, estados que llamamos también hipnopómpico o hipnagógico, respectivamente, todo eso es alfa. Para poder aclararlo rápidamente, le diré que todo lo que esté por debajo de ese estado lo llamamos zeta. Podemos estar en ese estado zeta cuando meditamos muy profundamente o es una hipnosis sonambulística. Por debajo de zeta se halla el estado delta. Podemos decir que ya delta es casi un estado de coma. Por esta razón no lo utilizamos con frecuencia. Preferimos siempre pararnos en el estado delta, no ir más allá. Y ahí está la cosa, en pocas palabras. Si le pongo delante del televisor y le digo, aquí hay $500, quiero que esté en beta. Le apuesto a que no lo consigue. Cuando la gente se pone delante de la televisión, usualmente tarda solo 30 segundos en estar en el estado alfa. ¡Increíble! ¿Y qué significa esto? Pues bien, mire, significa que si yo estoy puesto delante del televisor y en ese momento viene un comercial y me dice que hay una epidemia de gripe en la ciudad y que yo la voy a contraer, pero que puedo encontrar la solución si sencillamente voy a la farmacia y me compro el medicamento XYZ, yo efectivamente voy a contraer esa enfermedad. Se está creando en mí esa expectación. Es algo muy parecido a ir al hipnoterapeuta y que él nos hipnotice y nos diga, bien, usted va a enfermar, pero cuando usted despierte, deme otros $150 y yo le libraré del problema, ¿de acuerdo? Sorprendente. Y es que cuando prestamos atención a lo que sucede en los medios, nos damos cuenta de que, para no aburrirnos, tenemos que tener sensaciones que nos mantengan despiertos. Para conseguirlo tiene que haber, por tanto, muchos estímulos que nos generen esa impresión de estar despiertos. Vemos cada día en los medios
cada vez más sexo y cada vez más violencia. Y nos preguntamos las razones de ello. Lo vemos también en los videojuegos y también nos preguntamos las razones. Hay mucha gente que podría decir, es un error simplemente. Y después de decirlo, siguen conectados a los medios y a esos videojuegos violentos con sexo. Pero nosotros sabemos lo que pasa. Con el tiempo, la exposición constante a la violencia, al sexo, a los problemas morales que preocupan a mucha gente. Lo que consigue es que el mensaje común a todo ello, el mensaje subliminal que con seguridad extraemos del televisor, es un mensaje que nos dice que nosotros somos incapaces, que no llegamos a lo que tendríamos que llegar, y que esa deficiencia es tal que necesitamos adquirir el producto que nos venden. En otras palabras, si resulta que usted no es incapaz en modo alguno, no habrá razón para que compre el producto que quieren venderle, sea el que sea. Y para eso están los lemas publicitarios que nos llevan a un producto o bien a la organización y a la campaña de un político cualquiera. La idea de que usted es incapaz es la única gran idea de todo este montaje. A todo esto que acabo de decir, hay que añadirle el que cada vez somos más insensibles ante esos estímulos. Mire usted, si retrocedemos a los años 50 o a los 60. Sí, yo diría que era a últimos de los años 50, Greg. No sé si usted se acuerda de Marilyn Monroe con su falda levantada. Claro que sí. Con su falda que se le levantaba por el aire que salía de un respiradero de ventilación que había en la acera. Y eso entonces era excitante. Pero ahora sería aburrido. Y esa es la razón del aumento constante de todos los números que podemos constatar con facilidad. Mire, por ejemplo, voy a coger el caso de la película de Sylvester Stallone, First Blood. Primera sangre, ¿le parece? Claro, de acuerdo. Pues mire, si usted ve esa película, First Blood, se dará cuenta de que el número de personas asesinadas en toda la película es solo una persona. Y eso era 1982. En cambio, en First Blood 2, Rambo, el número total de personas muertas violentamente era ya 69. En 1985, solo 3 años más tarde. En 1988 tenemos ya Rambo 3. Y el número de asesinados era ya de 132 en esta película. Pues sí que... En 2008 tenemos Rambo 4 y ahora el número de muertos que tenemos es 236. En la primera película, la única persona que moría no lo hacía hasta el minuto 29 y 31 segundos. En cambio, cuando cogemos Rambo 4, tenemos ya la primera muerte a los 3 minutos y 22 segundos de la película. Bien, espere un minuto. ¿Qué es lo que está pasando? Pues simplemente que cada vez hay más y más estímulos sencillamente para evitar el aburrimiento del espectador. De acuerdo. Nosotros mismos nos ponemos en alfa, nos ponemos nosotros sentados ahí, delante del televisor, y por así decir, nos vaciamos completamente de nuestras creencias. Y después nos preguntamos, sorprendidos, ¿por qué existen esas pegatinas que se ponen en los coches y que dicen cosas como «Gracias a Dios, es viernes»? O «Yo no me desquito, yo me despongo». De hecho, hemos interiorizado todo esto en nuestros sistemas de creencias. Y así, la tercera pata de la que hemos hablado y a la que quiero hacer mención ahora es esta. Tenemos que analizar qué es exactamente lo que creemos. Es algo a lo que yo ahora dedico una gran cantidad de tiempo. Y sabe usted, permítame que le ponga otro ejemplo, porque los ejemplos son muy ilustrativos de todo esto. No hace mucho tiempo, yo seguía 2 cadenas de noticias. Una era muy de derechas. La otra era una cadena muy de izquierdas. Y se dio el caso de que las dos, al mismo tiempo, pusieron en marcha unas encuestas. Una de ellas, la primera, presentaba la pregunta para su encuesta de la siguiente manera. ¿Cree usted que los contribuyentes de menor renta deberían ser obligados a pagar para que los niños ricos puedan ir a sus escuelas privadas? Por su parte, la otra cadena presentaba la siguiente pregunta a sus encuestados. ¿Cree usted que los contribuyentes con menor renta deberían ser obligados a buscarse un segundo trabajo para poder tener el dinero suficiente para llevar a sus hijos a escuelas que de verdad funcionen? Bien, la verdad es que toda la cuestión iba en torno a los vales escolares, pero la manera en que esas 2 cadenas presentaban el tema daba como resultado que cuando oía a la de izquierdas, yo decía que por supuesto que no, mientras que si oía a la de derechas, que estaba a favor de los vales escolares y preguntaba si se debía obligar a las familias con menos recursos a buscar un segundo trabajo si querían llevar a sus hijos a los mejores colegios. También entonces yo me decía que por supuesto que no, que eso no estaba bien. Y es que,
Bien, aquí hay dos cosas de importancia. La primera es, ¿por qué razono ante todo a partir de lo que me dice un lema, un eslogan? Si es que realmente estoy interesado en la cuestión de que se trate, lo que tengo que hacer es buscar vales escolares en Google. Debo ir a la biblioteca, averiguar qué son exactamente esos vales escolares, quién los usa, de dónde sale el dinero para esos vales, qué impacto pueden tener en nuestro sistema educativo, qué tipo de estudiantes estamos formando. ¿Quiénes son los que realmente saldrían beneficiados de estos vales? ¿No le parece que yo debería obtener información como esa mejor que simplemente tragarme frases publicitarias o eslóganes? Así lo creo yo, sí. Yo también pienso así. Si es que quiero estar de verdad bien informado. El segundo punto es el siguiente. Si yo me identifico a mí mismo como una persona de izquierdas, con seguridad, no voy a escuchar la cadena de derechas. Si me identifico más bien con la derecha, con seguridad no voy a querer tener contacto alguno con la cadena de izquierdas. Así, lo que consigo de verdad es que elijo sumergirme, por así decir, en un sistema de creencias y seguir ese sistema como si fuera un perrito detrás de su dueña, o como si fuera un niño y siguiera el flautista de Amelín. Y todo eso me lleva a mi pregunta favorita, que voy a plantearle a usted y a nuestra audiencia, Greg. ¿Cuál fue su último pensamiento verdaderamente original? Bien, ¿sabe qué? Tengo que decírselo. Leí esa pregunta en uno de sus libros, y he estado semanas enteras pensando en ello, y creo que realmente es un desafío estremecedor el que usted nos pone delante cuando nos plantea esa pregunta, porque es muy, muy difícil. Cuando comienzas a desarmar cada creencia, cada idea que tienes, te das cuenta que siempre parece estar conectada a algo que te han dicho, o a algo que has asumido de otros, a algo que te han enseñado, y entonces te haces la siguiente pregunta. Bien, ¿nadie más que yo piensa eso? Es realmente muy difícil encontrar un pensamiento totalmente original en nosotros. Así es, como usted dice, y todavía más, si uno presta atención a ello, entonces se da cuenta de que no son solo nuestras ideas, nuestros pensamientos, son también nuestros objetivos, nuestras ambiciones, nuestros deseos. ¿Sabe usted? Es también el coche que quiero, la cartera que me compro, la ropa, la manera en que me visto. Es difícil darnos cuenta de hasta qué punto nos hemos convertido en seres autómatas, darnos cuenta de hasta qué punto nuestro comportamiento está programado justamente para ser manipulado sin que nos apercibamos de ello, sin que haya una plena disposición mental en nuestro comportamiento. Una cosa muy reveladora de todo esto es prestar atención a cómo cambia la gente de ropa. Tengo una amiga psicóloga que trabaja en un programa de radio. Trabaja en un programa de radio al que la gente llama para conversar. Es psicóloga y le encantan las motos de Harley Davidson. Voy a decirle de qué se trata con todo esto. Y es que cuando ella está montada en su Harley, con su motocicleta entre las piernas, cuando se ha puesto sus pantalones de cuero y su casco, es una persona diferente a cuando está arreglada formalmente en su oficina tratando con un cliente. Camina de una manera distinta, habla de otro modo, es una persona diferente. La mayor parte de nosotros sabemos que si cambiamos nuestras ropas, si nos ponemos unas zapatillas de deporte o unos jeans, nos comportamos de una manera distinta que cuando vamos de traje y corbata. ¿Por qué pasa esto? ¿Es que nuestra manera de vestir nos predispone a hablar de una manera u otra? Mire, he tenido durante muchos años una granja de cría de caballos, un establo de caballos de carreras. Yo mismo tenía la licencia para ejercer de entrenador de caballos de carreras. Y he tenido también entrenadores de caballos trabajando para mí. Y lo que puedo decirle es que cuando me ponía las botas y los pantalones de faena y me iba al establo con los caballos, bien, pues que tenía que prestar mucha atención para que no cambiara dentro de mí algo que me hiciera, por así decir, adquirir un carácter nuevo. Y todo eso simplemente porque me había puesto un par de prendas nuevas. Lo que la gente necesita, yo al menos pienso que la gente lo necesita, es entender bien lo que voy a decir a continuación. Y tengo el propósito de comunicárselo hoy, Greg. Hace años, al final de los 50, un hombre muy brillante llamado Benjamin Libet, sirviéndose de su equipo EEG, lo más adelantado que había en ese momento, estudió los potenciales corticales evocados, también llamados ondas P300, potenciales que se incluían en un área del cerebro de la que sabemos que está asociada con todos los procesos inconscientes. Y de esta investigación surgió un tema de gran importancia. Es el tema que tiene que ver con la libre voluntad. Si antes de que llevemos a cabo un acto consciente o tengamos un pensamiento, uno u otro, están precedidos por una actividad en el área de lo inconsciente. ¿Puede decirse en propiedad que tenemos libre voluntad?
Era sin duda alguna un tema de debate muy interesante que surgió a partir de los muchos trabajos de Libet, pero incluso hoy en día es de total actualidad. Está totalmente vivo porque nosotros ahora ya no tenemos que servirnos de medias aproximadas, porque tenemos algo llamado fMRI. Así, sirviéndonos de imágenes obtenidas por resonancia magnética, podemos ver en tiempo real cómo el cerebro toma decisiones, y así puedo decirle, sin el menor atisbo de duda, que un técnico en fMRI sería capaz en muchas ocasiones de decirle a usted lo que usted va a decir 10 segundos antes de que usted sepa lo que va a decir. Es muy importante que comprenda esto, que lo comprenda todo el mundo. Su inconsciente está decidiendo el 90% de las cosas que va a hacer, y un técnico en MRI será capaz de conocer antes que usted mismo las decisiones que usted de hecho tomará. Es increíble. Ahora que usted ha comprendido perfectamente esto, tiene que pararse un momento y decirse, entiendo todo esto, lo entiendo. ¿Qué importancia tiene toda la información que hemos estado introduciendo en nuestro subconsciente? En el lenguaje ya anticuado de los programadores de ordenadores se hablaba de GIGO, Garbage In, Garbage Out. Esto es, de basura que se introducía en los programas y de basura que se sacaba de ellos, ¿verdad? Así pues, si usted se da cuenta de que nuestra mente está consumiendo toda esa información procedente de los medios de comunicación, si cae en la cuenta de que nuestra mente está consumiendo todo lo que viene de la televisión, de los ordenadores y de los juegos a los que jugamos, si consumimos todo eso, cuando nos planteamos el dilema, ¿hago esto o aquello o no lo hago? ¿Cómo piensa usted que se toma esa decisión? Si viene un tipo y corta el tráfico a las 5 de la tarde, al volver del trabajo, y usted se ve en ese momento agitando su puño cerrado mientras toca y toca la bocina de su automóvil, y toda su adrenalina se dispara, quizás se pregunte, ¿por qué dejo que tonterías como esta me saquen de quicio? Bien, es por las razones que ya le he enseñado. Lo que sucede es que no es realmente usted quien ha tomado la decisión de comportarse de esa manera. La decisión vino de su subconsciente. Hay un colega, yo seguí, no hace mucho, un curso CEU sobre las adicciones, un hombre encantador. No sé si debería o no decir aquí su nombre, porque... No tiene que hacerlo. Puede ser algo un poco embarazoso para él. Bien, era el dinamizador del curso, un hombre pero que muy bien preparado para lo que hacía, y me contó una historia sobre sí mismo. Me dijo, ¿sabe usted? Puede darse cuenta de que tengo algo de sobrepeso. Y de hecho tenía mucho sobrepeso. Pues bien, quiero que sepa que la verdad es que me he quitado bastantes kilos, y me ha costado mucho conseguirlo, y todo comenzó, y esto es muy relevante para una parte de nuestro comportamiento, algo que creo que todos nosotros hemos experimentado alguna vez. Todo comenzó cuando decidí que iba a perder peso, porque iba a dar este curso sobre adicciones, y a fin de cuentas, la comida es también una adicción. Y me puse a pensar en eso, y pensé lo que iba a hacer. Me acababa de mudar a una nueva ciudad, y decidí que, puesto que allí no había ningún establecimiento de la cadena Krispy Kreme Donut, y yo tenía que coger la autopista para ir a uno, bien, pues lo que yo haría es dejar de ir a los Krispy Kreme. Así, sin duda, perderé peso porque soy capaz de comerme en un día una docena de donut de los que venden en Krispy Kreme. ¡Guau! Continuó él diciéndome. Así pues, renuncié a ir a Krispy Kreme. Ya habían pasado un par de meses y lo estaba haciendo bien, estaba perdiendo peso. Un día tuve que coger la autopista para salir de la ciudad, y en cuanto cogí la carretera, me vino la idea a la cabeza. Los donuts de Krispy Kreme. Me dije a mí mismo, no seas tonto, lo has hecho muy bien, no vas a pararte en un Krispy Kreme. Y a continuación, yo mismo me respondí y me dije, pero te vas a parar y te vas a tomar un café. Pero es que no te vas a conformar con un café. Bien, la verdad es que te has portado muy bien durante mucho tiempo, y un donut no te va a hacer daño. Sí, pero es que no vas a tener bastante con uno. Siempre comes más de uno. Pero no tienes por qué hacerlo una vez, tú tienes más fuerza de voluntad que eso. Sabes que comerte un solo donut está bien. Y después de todo, la taza de café te la vas a tomar de cualquier manera. Me dijo que estaba teniendo toda esa conversación consigo mismo en su cabeza cuando se dio cuenta de que había salido de la autopista y estaba estacionando su automóvil en el aparcamiento del Krispy Kreme. Es muy extraño. De alguna manera casi inconscientemente había tomado ya la decisión, al menos la fundamental. Sí, así es. Gracias a procesos de comportamientos automáticos, estaba ahí. En su defensa me dijo, cuando me di cuenta de dónde estaba, me fui del lugar. Pero no me fue fácil. ¿Sabe usted?
Esa especie de diálogo de ese señor que usted nos ha contado me parece que es un diálogo que todos nosotros tenemos todo el tiempo acerca de un asunto o de otro. Ya se trata de plantarle cara a nuestro jefe, ya de enfrentarnos a problemas de peso, o de sentarnos a hacer nuestro trabajo con un poco más de esmero para así mejorar nuestra posición en nuestra empresa. Él fue capaz de salirse de esa especie de conducción subconsciente que lo había llevado hasta el Krispy Kreme y tomó una decisión consciente que probablemente fue muy buena para su salud. ¿Hay alguna técnica para ello? ¿Por qué él fue capaz de hacerlo mientras que, como muchos de nosotros, durante muchos años nunca había intentado siquiera cambiar su comportamiento? Bien, por eso he contado esta anécdota, porque ahora se trata de la tercera pata. La técnica para ello viene como resultado de la consciencia. Cuando yo soy consciente de que esos procesos de conducta son automáticos, de que esas decisiones han sido tomadas por mi inconsciente sin contar con mi consciencia, puedo intentar cambiar ese estado de cosas. Puedo perfectamente. El libro breve que usted mencionó, Self-Hypnosis and Subliminal Technology, se vende en Amazon.com por algo así como $15, y es realmente todo un curso sobre eso. Hay House, Red Tracy y mi manager trataron juntos sobre ese tema, y decidieron que teníamos que hacer un curso completo con todas las herramientas útiles y al alcance de la gente, las mismas que tendrían si se gastaran $300 o $400 en ir a un hipnoterapeuta o a una escuela de hipnosis. Y así, este breve libro proporciona todas las herramientas que se usan en la autohipnosis, enseña cómo hacerla. No es solo un libro, sino que viene con un CD que tiene sesiones reales para conseguirlo. Tiene también cierto número de programas descargables. Tiene un localizador de recursos uniforme, URL, que te dice cómo crear tu propio programa subliminal que sin duda alguna funcionará. Te muestra exactamente cómo hacerlo en tu propia casa. Solamente un testimonio muy breve. Acabo de leer su libro y es realmente extraordinario. Se podría decir, Eldon, que usted ha tirado la casa por la ventana, porque lo que ha hecho es demostrar a la gente cómo grabar y cómo crear una de esas sensaciones de inner talk para sí mismos, dependiendo de cuáles son los temas problemáticos. Ha puesto usted blanco sobre negro en cómo hacerlo. Es algo muy extraordinario. Gracias, Greg. ¿Sabe usted? Si uno lo que quiere es ganar mucho dinero, entonces no hace tal cosa. Lo hace si tu propósito es ayudar a la gente. Y ese es el propósito de Hay House. Ese es también nuestro propósito. Esa es la razón de que nosotros estemos en Hay House. Y sobre eso trata el libro. Si uno se hace con el libro, tiene el curso completo por algo así como $15. ¿Sabe? Mi libro Mind Programmation, traducción española, La programación mental, Sirio Editorial 2010, busca que todo el mundo pueda comprender cómo estamos programados y que lo comprenda en todos sus pequeños detalles. Nosotros tenemos todos esos caracteres de autoderrota. Son parte de esa maquinaria que llamamos mente. En nuestro propio lenguaje hay algunas expresiones reales que evidencian su existencia. Así nosotros podemos llamarlos inclinaciones, prejuicios ocultos, podemos hablar de presunciones, pero en todo esto lo mejor es que me deje darle tan solo un par de rápidos ejemplos. ¿Se acuerda usted de Susan Boyle, de America's Got Talent? Oh, claro, me encantaba, me gustaba muchísimo. Estupendo, pues esta mujer viene al caso. Ella se sube al escenario. Es una ama de casa desaliñada que realmente parece salida de un póster de los años 50 sobre cómo vestir mejor, ¿de acuerdo? Pues bien, el público se pone a balancearse con sus canciones, se ríe. A los jueces se les salen los ojos de las órbitas. Las mujeres se quedan boquiabiertas. Y todo lo que se está oyendo es una canción de lo más melifluo. Y he ahí la cuestión. ¿Qué nos hace pensar de una determinada manera acerca de un cantante? Permítame que le ponga otro ejemplo. Hacemos test que determinan hasta qué punto las personas son capaces de adaptarse a un contexto, a una situación dada. Así, por ejemplo, a lo mejor le hacemos entrar en una habitación en la que hay 2 mesas y colgando por encima de cada una de ellas hay una cuerda, y encima de una de ellas hay un martillo y algunos clavos. Le decimos que hay que unir entre sí las 2 cuerdas. Entonces usted coge el cabo de una de las cuerdas y camina hacia la otra mesa, pero no puede alcanzar la otra cuerda. Pues bien, coge la otra y se da cuenta de que tampoco puede llegar hasta la otra. Vemos a la gente mirar, intentar hacerse una idea, sentarse encima de la mesa, hacer todo tipo de maniobras,
hasta que finalmente mueven la cabeza en señal de imposibilidad. ¿Sabe usted? Hay algunos que cogen el martillo y miran a ver a qué podrían dar martillazos y finalmente lo dejan. Y esto sucede porque, para ellos, un martillo no puede ser en manera alguna un péndulo, pero sabe, si ellos ataran el martillo a una de las cuerdas y la hicieran balancear, podrían llegar hasta la otra mesa y alcanzar la punta de la otra cuerda. La cuerda, al balancearse, llegaría hasta ellos y les permitiría atar las dos juntas. Nosotros les decimos que intenten salir de la caja en la que están encerrados, pero ellos nos responden: ¿qué caja? ¿Qué quiere decir usted? Bien, es solo un ejemplo de la imposibilidad para muchos de pensar de una manera diferente, creativa. Piense en este otro ejemplo. Es uno de mis favoritos. Quiero que todo el mundo, usted también, Greg, piense en la saliva que tiene en su boca. ¿De acuerdo? Hágala girar en su boca. Imagine cómo sería si no la tuviera. Me gusta mucho la mía, porque sin ella no podría hablar, así que, en una escala de 1 a 10, yo le doy a la mía un 9,5. Le daría un 10, pero no tengo tanta como quisiera tener. Ahora lo que quiero que haga es que se imagine que hay un vaso de cristal delante de usted, y quiero que escupa algo de esa saliva en el vaso. Quiero que a continuación usted se la vuelva a beber. ¡Qué asco! Venga, vale. No, muchísimas gracias, de verdad. Para usted, como para el 99% de la población, la saliva que ha escupido en el vaso es asquerosa, mientras que la saliva que está en su boca está muy bien. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿y eso por qué? Estaba en mi boca. Solamente ha estado fuera de ella un segundo o dos. En esta situación dada, ¿qué es lo que me hace ver las cosas de una determinada manera? Jesse Jackson cuenta una historia, y perdóname, pero es que es una historia que hace falta valor para contar. Cuenta que una noche volvía de una conferencia. Estaba oscuro, estaba volviendo a su hotel, y escuchó a alguien caminando rápidamente hacia él. Eran unos pasos pesados que venían por detrás. Se alarmó, se dio la vuelta y cuando vio que se trataba de unos hombres blancos, se tranquilizó. Se tranquilizó. Muy interesante. Ahora bien, en el caso de Jesse Jackson, admitir ese prejuicio, sí, implica echarle mucho valor. Todos tenemos esos prejuicios ocultos, tenemos todos esos mecanismos mentales. La razón por la que escribí Choices and Illusions, traducción española, Decisiones e Ilusiones, Obelisco 2008, y Mind Programming, traducción española, La Programación Universal, Sirio Editorial 2010, los dos libros, los dos en Hay House, era mostrar paso a paso cómo adquirimos esos prejuicios, qué son exactamente y cómo librarnos de ellos. Así, una vez que es consciente de cómo estamos programados, una vez que ha tomado una decisión y uno ha hecho su elección, uno está en el parking del Krispy Kreme, todo lo que sabe uno es que va a entrar. Oh, Taylor, he escuchado lo que usted ha dicho, pero simplemente no lo voy a hacer hoy. Tiene que tomar esa decisión, tiene que decidirse a hacer esas tres cosas. Tiene que ser proactivo y decirle que va a hacerse cargo de su propia vida. Una vez que esto sucede, Greg, podría estar con usted horas y horas contándole miles, literalmente miles de casos de gente que ha aplicado este método en su vida y la ha hecho cambiar de una manera inimaginable, que ha cambiado su vida tanto que parece increíble. Bien, quiero que sepa que me siento muy inspirado por todo esto. Yo he leído 2 de sus libros, incluyendo el que trata de la autohipnosis, y sé que este método está ahí, que usted lo ha hecho muy accesible, pero usted también dice otra cosa que es muy interesante. En particular, para aquellos de nosotros que hemos dedicado mucho tiempo a pensar en cómo mejorarnos a nosotros mismos y hemos leído un montón de libros sobre el tema. Y es que usted dice un par de veces en cada uno de esos libros algo que es para mí muy esclarecedor, y por eso quiero que le dediquemos algún tiempo, porque está un poco en contradicción con lo que oímos de muchísima gente que trabaja en este campo. Bien, no voy a darle una cita textual, pero fundamentalmente usted dice que no hay una solución mágica. Nuestro subconsciente tiene esas creencias, y esas creencias son como posesiones nuestras, y no es fácil desprenderse de ellas en un abrir y cerrar de ojos. Tiene razón. Tiene toda la razón. Y es que yo pienso que hoy en día vivimos en una sociedad que, desgraciadamente, está obsesionada con la gratificación inmediata, instantánea. Muchas de las cosas que hacemos en nuestra sociedad son cosas de usar y tirar. Todo se puede desechar, todo se puede convertir en residuos. Sencillamente nos hacemos con uno nuevo y ya está. Y cuando se tiene esa disposición mental, uno puede pensar, ¡qué bien!
Voy a hacer esos cambios de esa manera en tal cantidad de tiempo y etcétera, etcétera. Yo no conozco a nadie que haya sido capaz de sacar el conejo de la chistera y cambiar en un instante unos comportamientos con los que lleva toda la vida. Lleva tiempo. Es una labor para hacer poco a poco. Nuestras ideas, nuestras informaciones sobre todo esto son el resultado de un trabajo continuado. Hay un librito maravilloso al que yo tengo mucho cariño. Mucho. Se llama A Little Book on the Human Shadow. En español puede verse Encuentro con la sombra, el poder del lado oscuro de la naturaleza humana. Kairos, 2000, de Robert Bly. En él, Robert Bly nos habla sobre el lado oscuro de la naturaleza humana. Gracias a investigaciones muy profundas, sabemos que hay un lado oscuro en la naturaleza del ser humano. Yo no quiero entrar propiamente en este tema, trato sobre ello en alguno de mis libros, pero hay 10 trabajos fundamentales que nos han mostrado, que nos han explicado por qué la gente no sale corriendo a ayudar a alguien que está siendo atacado. Estas obras nos explican aquello que ha sido llamado el efecto Lucifer en el ser humano. Pero podemos dejar de lado, al menos por el momento, esto porque podemos asumir que todos los que nos están oyendo son gente Hay House, y por ese motivo están una zancada por delante de todo esto. Pero la verdad es que el hecho de estar una zancada por delante de todo esto, el estar una zancada por delante, no significa en modo alguno que nosotros no hayamos tenido esos pensamientos oscuros y que no hayan venido a nuestra mente ideas tales que uno haya dicho, olvídalo, no quiero pensar eso, no quiero pensar de esa manera. Eso no significa tampoco que nosotros en un momento dado no hayamos estado lo suficientemente enojados con alguien como para haber hecho algo de lo que nos habríamos arrepentido después. No significa que nosotros no echemos en cara a alguien algo de nuestra vida hasta el punto de que reprochándoselo a esa persona no nos quitemos de encima nuestra propia responsabilidad. Y es que probablemente aquí reside el punto más flojo de todas nuestras emociones. Sé que es así después de mucha investigación sobre el tema. Aquí está la cuestión a la que quiero llegar. Bly trata sobre cómo venimos al mundo y todos nosotros somos muy espontáneos y hacemos todo lo que queremos. Como un bebé, vamos explorando todo. Pienso que incluso podríamos coger alguna cosita oscura del pañal y probarla, ¿verdad? No sabemos hacerlo mejor. Pero ya después comienzan a decirnos, no hagas eso, no, Johnny, no te tienes que enfadar, no es bueno enfadarse, Marta, no seas envidiosa, la envidia es pecado. Y cada vez que nos dicen esas cosas, que no deberíamos tener ese sentimiento, que sentir eso está mal, nosotros comenzamos a escondernos a nosotros mismos esos sentimientos. En palabras de Bly, es como si arrastráramos detrás nuestra una enorme maleta, porque nosotros vamos cogiendo esos sentimientos y los vamos ocultando en ella. Lo que hacemos es sencillamente ir metiendo en esa maleta cada uno de esos sentimientos. Según vamos creciendo en nuestro paso por la vida, cada vez son más y más las cosas que nos dicen que nosotros debemos hacer, que nosotros tenemos que sentir, y esto implica cosas de nosotros mismos que nos vemos en la necesidad de ocultar. Y en todo ese proceso vamos acumulando un montón de cosas en esa enorme maleta. La maleta tiene todo tipo de cosas en su interior. Si le parece, ahora ya podemos apartarnos de la metáfora de Bly y volver sin más a lo que estábamos diciendo en torno a las estrategias de defensa o el conjunto psicológico de cómo funciona la mente y todos los otros temas que hemos tocado en la última hora. Todas estas cosas conforman al ser humano, y cuando un ser humano dice «he tenido un problema de autoestima en mi vida, pero no lo voy a tener más, voy a decirme a mí mismo que estoy bien y voy a estar bien», ese ser humano que dice tal cosa ha estado en un proceso de renuncia, de negación, todo lo que ha podido, hasta que ha sido capaz de desembarazarse de esa enorme maleta, y ha sacado de ella todas las cosas que habían hecho que se deteriorara lo más profundo y puro de su naturaleza, lo que esa persona es, su genuino, su honesto ser. ¿Sabe usted? Mi hijo me preguntó, tengo un hijo que está en el Honors College de la Universidad de Washington, estoy muy orgulloso de él. Pues bien, él este último año ha sido Spoken Scholar. Vaya, felicidades. Me preguntó una vez, papá, ¿cuáles son los libros más importantes que has leído en toda tu vida? Yo le respondí que uno de ellos es un libro que tiene por título The Politics of Experience. Y puedo hacer algunas citas de él ahora mismo porque lo tengo bien presente en mi cabeza. Lo he hecho muchas veces. Robert Lyne, su autor, dice textualmente,
El estar enajenado, el estar dormido, el estar inconsciente, el estar fuera de nuestra propia mente, es la condición del hombre corriente. La sociedad evalúa muy positivamente al hombre corriente, educa a sus hijos para que dejen de ser ellos mismos, y se conviertan en seres absurdos y así en seres corrientes. Los hombres corrientes han matado quizás a 1 centenar de millones de seres humanos, sus hermanos, en los últimos 50 años. Vaya. Nosotros no somos capaces incluso de pensar adecuadamente acerca de un comportamiento nuestro que nos pone al borde de convertirnos en nada, pero es que incluso lo que pensamos es menos de lo que sabemos. Lo que sabemos es menos de lo que amamos, y lo que amamos es mucho menos de lo que existe, y así hasta un cierto punto se puede decir que nosotros somos mucho menos de lo que en verdad podríamos ser. Las posibilidades del ser humano son enormes. Cada ser humano es un regalo. Hay una chispa divina en el interior de cada uno de ellos. El ser humano está hecho para estimar el mundo y asimismo de una manera tal que muchos ni siquiera nunca se atreverán a permitirse. A mi parecer, Greg, tiene lugar una verdadera tragedia cuando viene alguien y dice: esta es la solución mágica. Y la solución mágica, por supuesto, no funciona en absoluto, y esa persona entonces dice: bien, esa solución fue bien para todo el mundo, pero en mi caso no funcionó. Se trata sencillamente de que probablemente yo no soy capaz después de todo. Sí, eso es descorazonador, y creo que lamentablemente ocurre con frecuencia. Estamos llegando, Eldon, al final de nuestra conversación. Ha explicado de forma clara y elocuente, mediante la metáfora de Robert Bly, y yo pienso que todos nosotros podemos enfrentarnos a este hecho, y que todos llevamos con nosotros esa maleta de creencias, de predisposiciones, de hábitos de pensamiento en el camino de nuestra felicidad, en el camino de nuestra propia apertura al mundo. Ha mencionado también que realmente puede sernos de gran utilidad el ser conscientes de todo ello, quizás usando la autohipnosis para explorar cuáles fueron las experiencias iniciales que hicieron que algunas de esas creencias se instalaran en nuestra mente. ¿Hay alguna otra cosa más que nosotros podamos presentar hoy ante nuestros oyentes, juntamente con la afirmación de que hay un método, de que hay cosas que uno debe pensar para ayudarse en el proceso de ser consciente de uno mismo, y con ello, quizá, llegar incluso a tener pensamientos originales en última instancia? Pues bien, voy a volver atrás, y voy a decirle lo mismo que digo al cierre de mi programa de radio cada semana cuando lo emito en Hay House Radio. Y es que siempre es importante, siempre es muy importante creer en uno mismo. Así pues, quiero decirles que si ustedes se hacen un propósito y alguna vez les viene a la mente un pensamiento que traiciona ese propósito, tienen a su disposición fácilmente un botón que apretar. Y es uno sencillo, pues se trata tan solo de decirle a ese pensamiento: desaparece, desaparece, desaparece. Si tienen un sentimiento negativo, si les parece que el mundo se está cayendo encima de ustedes, si están de mal humor, dense cuenta de lo siguiente: su cerebro es primitivo, simplemente sonrían, solo sonrían, y su cerebro no sabrá que le están engañando. Su cerebro se pondrá a bombear endorfina en su cuerpo, y usted se sentirá mejor. Engáñenlo hasta que lo consigan. Pero sobre todo, crean en ustedes mismos, esa es la clave. Bien, doctor Eldon Taylor, muchas gracias por esta hora tan inspiradora. Ha sido para mí todo un regalo haber podido dedicar este tiempo a charlar con usted justo después de leer sus 2 libros. Ha sido un placer. Gracias por su tiempo. Al contrario, el placer ha sido mío. He disfrutado de cada minuto. Gracias, Greg. Que le vaya muy bien. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.